Antes de morir, Howard Hughes le comentó a un amigo que deseaba que su nombre quedara vinculado a la aviación. Si bien se le recuerda por sus vuelos récord, su vida entera es difícil de borrar. Desde su carrera cinematográfica hasta sus conquistas amorosas, su activismo político, sus años de reclusión, su lucha contra la drogadicción y su extraña y prolongada batalla por recuperar su fortuna tras su muerte, ¿qué tragedias encierra la vida y la muerte de Howard Hughes? ¿Cómo las afrontó? Analicemos su vida con más detalle. Antecedentes de Howard Hughes. Piloto, ingeniero aeroespacial, productor de cine, empresario y filántropo estadounidense, Howard Hughes también tuvo una exitosa carrera comercial. En vida, se le consideraba una de las personas más poderosas y ricas del mundo. Su meteórico ascenso a la fama comenzó en la industria cinematográfica y posteriormente se convirtió en una figura influyente en la industria de la aviación. Su creciente trastorno obsesivo-compulsivo, el dolor crónico derivado de un accidente aéreo casi mortal y la sordera progresiva contribuyeron a su comportamiento peculiar y a su estilo de vida solitario, por el que se hizo conocido en sus últimos años. Sin embargo, sus seres queridos sin duda desempeñaron un papel fundamental en sus logros. Howard R. Hughes Sr. fue un famoso empresario e inventor de Missouri. Aline Stone Gano fue su única hija. Su linaje supuestamente comenzó con el predicador que bautizó a George Washington, John Gano, Orville y Wilbur Wright, quienes crearon el primer avión práctico, eran primos quintos de Hughes en segundo grado. La broca de rodillos de 2 conos, inventada por Hughes padre en 1909, permitió realizar perforaciones rotatorias para la extracción de petróleo en lugares que antes eran inaccesibles. Ese mismo año, Hughes padre fundó la Hughes Tool Company y, tras tomar la astuta y lucrativa decisión de arrendar las piezas en lugar de venderlas, comercializó el invento. También obtuvo varias patentes tempranas. Rupert Hughes fue un consumado cineasta, guionista y novelista. Hughes era su tío. Nació en el condado de Harris, Texas, el 24 de diciembre de 1905, según su certificado de nacimiento de 1941, que lleva las firmas de su tía Annette Gano Loomis y Estelle Boughton Sharp. Sin embargo, su lugar de nacimiento no figuraba en su certificado de bautismo, publicado en el registro parroquial de la Iglesia Episcopal de San Juan en Keokuk, Iowa, el 7 de octubre de 1906. Aunque su fecha de nacimiento era el 24 de septiembre de 1905, la ciencia y la tecnología captaron la atención de Hughes Jr. desde muy joven. Tenía una aptitud excepcional para la ingeniería. A la temprana edad de 11 años, construyó el primer transmisor de radio inalámbrico en Houston. Continuó usando el indicativo W5C, anteriormente 5C, y se convirtió en uno de los primeros radioaficionados con licencia en Houston. Fotografiado por un periódico de Houston cuando tenía 12 años, Hughes fue el primer niño de la ciudad en montar una bicicleta motorizada que había construido con componentes de la máquina de vapor de su padre. A pesar de su interés por la mecánica, la aviación y las matemáticas, era un estudiante apático. En 1921, se matriculó en la Escuela Fessenden de Massachusetts tras recibir sus primeras clases de vuelo a los 14 años. Hughes asistió brevemente a la Escuela Thatcher antes de decidirse a estudiar ingeniería aeronáutica y matemáticas en el Caltech, actualmente conocida como Hughes House, en el campus de la Universidad de St. Thomas. La casa de ladrillo rojo donde Hughes residió de niño, en 3921 Yocum Boulevard, en Houston, permanece intacta. Las consecuencias de un embarazo ectópico le costaron la vida a su madre, Aline, en marzo de 1922. Un ataque al corazón acabó con la vida de Howard Hughes Sr. en 1924. Al parecer, Hughes se sintió impulsado a incluir la construcción de un centro de investigación médica en su testamento de 1925, que firmó a la edad de 19 años, después de la muerte de ambos. Tras el fallecimiento de Aline, nadie modificó el testamento de Howard Sr. En consecuencia, la mayor parte de la fortuna familiar pasó a Hughes Jr. A los 19 años, Hughes obtuvo plena autonomía al ser declarado menor emancipado. Con el tiempo, Hughes se convirtió en un golfista apasionado y habilidoso. Siendo un joven de 20 y tantos años, aspiraba a jugar al golf profesionalmente y solía obtener puntuaciones cercanas al par.
Golfistas destacados, como Jens Sarazan, eran asiduos a sus partidas. Finalmente, dejó de competir y se dedicó a otras cosas. Clubes como el Bel Air Country Club, el Wilshire Country Club y el Lakeside Golf Club eran los lugares donde Hughes jugaba al golf a diario en Los Ángeles. Entre sus socios se encontraban Ossie Carlton y George Bonelm. Tras lesionarse en la década de 1920 y quedar incapacitado para volver a jugar después de la catástrofe del X-Fonse, la carrera de golf de Hughes entró en declive. Su padre falleció poco después de que abandonara la Universidad Rice, su matrimonio. Ella, Botts Rice, era su sobrina nieta. Era hija de David Rice y Martha Lawson Botts, residentes de Houston. Se casó con ella el 1 de junio de 1925. William Marsh Rice da nombre a la Universidad Rice. Se mudaron a California para que él pudiera lanzar su carrera cinematográfica. Se instalaron en el Hotel Ambassador, donde Hughes rodó su primer largometraje, Swell Hogan, y también aprendió a pilotar un Waco. Sin embargo, su matrimonio y todo su mundo estaban a punto de desmoronarse. Un hombre para las damas. Una vez que la esposa de Hughes, ella, con quien estuvo casado durante 4 años, regresó a Houston y solicitó el divorcio en 1929, él salió con una gran cantidad de mujeres famosas, como Joan Crawford, Deborah Paget, Billy Dove, Faith Domergue, Bette Davis, Yvonne DiCarlo, Ava Gardner, Olivia de Havilland, Katharine Hepburn, Hedy Lamarr, Ginger Rogers, Pat Sheehan, Gloria Vanderbilt, Mamie Van Doren y Jean Tierney. La autobiografía de John Fontaine, No Bed of Roses, detalla las varias veces que él le propuso matrimonio. En el estreno de Hell's Angels, estuvo acompañado por Jean Harlow. Años después, Noah Dietrich afirmó que el odio de Hughes hacia Harlow fue la única razón por la que su relación fue meramente profesional. Según el libro de Dietrich, de 1971, Howard, el asombroso señor, Hughes sentía una gran admiración por Jane Russell, pero nunca intentó tener una relación sentimental con ella. Tras una fiesta, Hughes intentó seducirla, según Russell. Cuando ella se negó, Hughes le aseguró que no volvería a suceder, a pesar de que estaba casada en ese momento. Mantuvieron una estrecha relación personal y profesional durante mucho tiempo. Tierney, quien según se cuenta dijo, «No creo que Howard pudiera amar nada que no tuviera seguidores», refiriéndose a los intentos fallidos de Hughes por conquistarla. También mantuvo una relación amistosa con él. Más tarde, Hughes costeó la excelente atención médica de Daria cuando nació sorda, ciega y con graves dificultades de aprendizaje, todo porque Tierney contrajo rubéola durante su embarazo. Hughes se casó con la actriz Jean Peters en un pequeño motel de Nevada el 12 de enero de 1957. Antes de que Peters iniciara su carrera cinematográfica, ambos se conocieron en la década de 1940. Su relación, que comenzó en 1947, estuvo bajo la mirada del público, y ella consideró casarse con él, pero finalmente desistió debido a las exigencias de su trabajo. Según varios testimonios posteriores, Hughes hacía que su equipo de seguridad acompañara a Peters a todas partes, independientemente de si mantenían una relación sentimental o no. El actor Max Showalter, quien entabló una estrecha amistad con Peters en el rodaje de Niágara, confirmó los rumores. Showalter declaró a un entrevistador que los hombres de Hughes le aconsejaron que dejara de ver a Peters debido a sus frecuentes visitas. Tras esto, Hughes dejó de relacionarse con mujeres por completo. Por aquello fue solo el comienzo de sus problemas, controversias. El magnate naviero escocés James Mackay, primer conde de Inchcape, vendió su opulento yate de vapor, el Rover, a Hughes, en 1933. Compré el Rover sin haberlo visto nunca, según Hughes. Lo único que tenía eran planos, fotos e informes del inspector de Lloyd's. Según mis observaciones, los ingleses no tienen rival en cuanto a honestidad. Luego vendió el barco al empresario sueco Axel Wenner-Gren después de rebautizarlo como Southern Cross. Además de sus cuestionables decisiones comerciales, Hughes se vio envuelto en otra controversia, esta vez con el potencial de poner en peligro la vida de Gabriel S., cuando se desvió bruscamente hacia Gabriel S. El 11 de julio de 1936, cerca de la intersección de la Tercera Calle y Lorraine en Los Ángeles, Meyer era un peatón que iba en su automóvil.
Tras el incidente, fue trasladado al hospital y declarado oficialmente sobrio. Sin embargo, el médico que lo atendió observó que había consumido alcohol. Según un testigo, Hughes conducía a gran velocidad y de forma irresponsable, mientras que Meyer se encontraba en la zona de seguridad de la parada del tranvía, según las autoridades. Tras ser arrestado por homicidio negligente, Hughes pasó la noche en la cárcel. Sin embargo, su abogado, Neil S. McCarthy, logró obtener su liberación hasta la investigación forense mediante un recurso de habeas corpus. Según la declaración revisada del testigo, Meyer se interpuso directamente frente al auto de Hughes mientras se realizaba la investigación forense. La testigo Nancy Bailey, que viajaba de copiloto con Hughes, corroboró esta versión de los hechos. El jurado del forense que escuchó la investigación sobre el caso Meyer el 16 de julio de 1936 concluyó que Hughes no era responsable. Conducía despacio cuando un hombre salió de la oscuridad frente a mí, declaró Hughes a los periodistas a la salida del juzgado. Años después, Hughes se topó con otro obstáculo, esta vez de índole política. Trump obtuvo un préstamo de $200,000 de Hughes justo antes de las elecciones presidenciales de 1960. Hughes era hermano de Richard Nixon. Esto no causó problemas hasta que se reveló durante la campaña de Richard Nixon, aunque sí despertó sospechas debido al historial de Hughes como importante contratista de defensa que hacía negocios con el gobierno. John F. Kennedy derrotó a Richard por un estrecho margen en la contienda, y Richard llegó a creer que el dinero de Hughes era la razón. B. Rebozo era amigo íntimo del presidente, y después de que Richard asumiera el cargo en 1968, Hughes le hizo pagar a un asesor una gran suma de dinero. Según los investigadores del Congreso, el dinero se le habría pagado a Hughes a cambio de un trato preferencial por parte del gobierno para sus compañías de casinos y aviación. Hughes ya había ofrecido apoyo financiero a Richard Nixon en 2 ocasiones. Temiendo por su reelección en 1972, Richard ordenó a su hermano Donald que recopilara información y mantuviera a los demócratas al margen del soborno. John Meyer, antiguo asesor de negocios de Hughes, se ofreció a proporcionar información confidencial a Donald, intuyendo la desesperación de los hermanos. Donald desconocía que Meyer planeaba difundir mentiras contra la campaña de Nixon con la ayuda del ex vicepresidente Hubert Humphrey y otros. Estaban deseosos de aprovecharse del sentimentalismo de Howard Hughes porque sabían que era su punto débil. Meyer fue deshonesto con Donald cuando le dijo que, gracias a la información confidencial de Larry O'Brien sobre los contactos criminales de Richard Nixon con Howard Hughes, los demócratas ganarían fácilmente las elecciones. Aunque O'Brien no tenía tal conocimiento, Meyer deseaba que Richard Nixon pensara lo contrario. Se cree que el afán por descubrir lo que O'Brien sabía sobre la relación de Nixon con Hughes pudo haber provocado el allanamiento de Watergate, ya que Donald le informó a su hermano que O'Brien poseía material que podría perjudicar su campaña. Si te parece una locura la incursión de Hughes en la política, espera a verlo perder la cabeza en sus últimos años. Sufrió un deterioro de sus facultades mentales y físicas debido a un trastorno obsesivo-compulsivo grave. Lo que Dietrich afirma es que nunca variaba su menú de cena. El plato consistía en un filete de lomo de ternera poco hecho, ensalada y guisantes, pero solo los pequeños, no los grandes. Insistía en que le cocinaran los huevos como su abuela Lily siempre los preparaba para el desayuno. La obsesión de Hughes por el secretismo y su miedo a los gérmenes lo llevaron a tomar medidas extremas. Se obsesionó con un pequeño defecto en una de las blusas de Jane Russell durante el rodaje de El Forajido. Creía que la tela se arrugaba en una costura. Para ayudar al equipo a descubrir qué ocurría, escribió una nota detallada. Las memorias de Richard Fleischer detallan minuciosamente los desafíos de colaborar con el magnate, quien fue productor ejecutivo y director de His Kind of Woman. Fleischer afirmó que Hughes era ambivalente y combativo, y que estaba demasiado ocupado preocupándose por los pequeños detalles como para prestar atención al panorama general. Añadió que dudaba que la película llegara a terminarse debido a los frecuentes cambios de humor de Hughes. En 1958, Hughes les comunicó a sus empleados que planeaba proyectar algunas películas en un cine local. Durante más de 4 meses, no salió de la sala de proyección, tenuemente iluminada,
del estudio. Rodeado de un mar de cajas de pañuelos de papel, que reordenaba sin cesar, se alimentaba únicamente de leche y barras de chocolate. Dio instrucciones precisas a sus asistentes para que no lo miraran ni le hablaran hasta que él les hablara. Hughes pasó todo este tiempo pegado a su sillón reclinable viendo películas. No tenía buena higiene personal cuando finalmente apareció en el verano de 1958. Hacía semanas que no se bañaba, y mucho menos se cortaba el pelo o las uñas. La alodinia, una afección en la que estímulos normalmente inofensivos provocan una reacción dolorosa, podría haber sido la causa. Tras el incidente en la sala de proyección, Hughes se mudó a un bungalow en el Hotel Beverly Hills. Alquiló habitaciones para su personal, su esposa y varias novias. Solía ver películas en su habitación desnudo, usando una servilleta rosa para cubrirse las partes íntimas. Esto podría deberse a su alodinia, una condición que le provocaba molestias incluso al más mínimo contacto con la tela. Las personas con dolor crónico, especialmente aquellas sin tratamiento, a veces encuentran consuelo viendo películas, así que es posible que él hiciera lo mismo. Sus gastos anuales en el hotel rondaban los 11 millones de dólares. Hughes comenzó a adquirir cadenas de restaurantes y hoteles de 4 estrellas con sede en Texas. Esto incluía, aunque solo por un breve periodo, a varios franquiciados poco conocidos que posteriormente quebraron. Poco después de ceder la propiedad de los restaurantes al Instituto Médico Howard Hughes, subastó todas las licencias. La película Ice Station Zebra, de 1968, lo cautivó tanto que la volvió a ver en casa. Según sus asesores, la vio unas 150 veces. Gastó 12 millones de dólares por cada copia y la veía una y otra vez, consumido por la culpa tras el fracaso comercial y de crítica de su película, El Conquistador. Paramount Pictures adquirió los derechos de la película en 1979, 3 años después de su muerte. Para mantener su higiene, Hughes insistía en usar pañuelos de papel cada vez que tocaba un objeto. Era habitual que criticara la ropa de la gente señalando manchas, polvo u otras imperfecciones e insistiera en que las arreglaran. Aunque los tabloides seguían difundiendo rumores sobre el paradero y la conducta de Hughes, el otrora famoso estadounidense acabó desapareciendo de la vida pública. Se decía que estaba al borde de la muerte, mentalmente inestable o incluso muerto. Hughes sufrió un dolor insoportable durante gran parte de su vida adulta a consecuencia de las lesiones sufridas en numerosos accidentes aéreos. Como resultado de estas lesiones, desarrolló una adicción a la codeína, que se inyectaba por vía intramuscular. El intenso dolor que padecía a causa del síndrome de dolor regional complejo, SDRC, provocado por el accidente aéreo probablemente explicaba por qué solo se cortaba el pelo y las uñas una vez al año. Además, almacenaba orina en botellas. Hughes poseía un Chrysler New Yorker de 1954, modificado con un sistema de filtración de aire diseñado para la aviación, que ocupaba la mayor parte del maletero. Durante sus últimos años en Las Vegas, el adinerado y anciano Hughes comenzó a viajar de hotel en hotel, alojándose siempre en el ático del piso más alto. Lo acompañaba su séquito en estos viajes. Se hospedó en hoteles de Beverly Hills, Boston, Las Vegas, Nassau, Freeport y Vancouver durante los últimos 10 años de su vida, entre 1966 y 1976. El 24 de noviembre de 1966, Día de Acción de Gracias, Hughes llegó a Las Vegas en tren y se hospedó en el Desert Inn. Tras su negativa a abandonar la propiedad y su deseo de evitar más conflictos con los propietarios, Hughes adquirió el Desert Inn a principios de 1967. El 8º piso del hotel se convirtió en el centro de sus negocios, mientras que el ático del 9º piso pasó a ser su residencia. Entre 1966 y 1968, adquirió varios hoteles casino, entre ellos el Sands, el Castaways, el New Frontier y el Landmark Hotel and Casino. Adquirió el pequeño Silver Slipper Casino principalmente para trasladar la famosa zapatilla plateada de neón. Esta zapatilla se veía desde su habitación y, según se decía, le impedía dormir. Tras la partida de Hughes del Desert Inn, el personal del establecimiento observó que sus cortinas no se habían abierto durante toda su estancia y se habían podrido por completo. Quería transformar la imagen de Las Vegas en algo más glamuroso.
Quiero pensar en Las Vegas como un caballero elegantemente vestido con smoking y una mujer ricamente adornada con joyas y pieles que sale de un automóvil lujoso, escribió en una nota a un asistente. Añadió: me gusta pensar en Las Vegas como el encuentro de dos personas. El hecho de que no hiciera mucho con la adquisición de numerosas estaciones de televisión locales, incluida KLASTV, dificulta comprender cómo pretendía mejorar Las Vegas. La toma de decisiones de Hughes estuvo significativamente influenciada por varios factores, incluyendo el traumatismo cerebral que sufrió como consecuencia de sus lesiones previas, la detección de signos de neurosífilis en 1932 y la ausencia de un diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo. Frank William Gay lideraba un pequeño comité que inicialmente funcionaba como la policía secreta de Hughes en el número 7000 de Romaine. Este comité era conocido como la Mafia Mormona, debido a la gran cantidad de miembros pertenecientes a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este grupo, por otro lado, vigiló de cerca y controló importantes activos comerciales durante los siguientes 20 años. Además de vigilar su salud y mantener el funcionamiento diario de la empresa, se esforzaron al máximo para garantizar que se satisficieran todas sus necesidades. Hughes, por ejemplo, desarrolló una afición por el helado de plátano y nueces de Baskin-Robbins e hizo un pedido enorme, solo para descubrir que el sabor había sido descontinuado. Solicitaron la cantidad mínima que la empresa podía suministrar para un pedido personalizado, que era de 350 galones o 1.300 litros, y se lo enviaron desde Los Ángeles. Pocos días después de la entrega, Hughes declaró que ya estaba harto del helado de plátano y nueces y que prefería el helado de vainilla francesa. Durante más de un año, el Desert Inn ofreció helado de plátano y nueces gratis a los clientes del casino y del establecimiento. Robert Maheu, quien anteriormente había sido jefe de operaciones de Howard Hughes en Nevada, reveló en una entrevista que realizó en 1996 que se rumorea que aún queda helado de plátano y nueces en el congelador. Lo más probable es que así sea. Hughes logró ejercer un gran poder político y económico en Nevada y en todo el mundo gracias a que era propietario de varias grandes empresas en Las Vegas. Se opuso a las pruebas nucleares subterráneas que se llevaron a cabo en el sitio de pruebas de Nevada durante las décadas de 1960 y principios de 1970. Hizo todo lo posible por detener las pruebas porque le preocupaba la posibilidad de exposición a la radiación nuclear residual. En 2 intentos desesperados, ordenó a sus emisarios que pagaran sobornos por un total de $1 millón tanto al presidente Lyndon B. Johnson como al presidente Richard Nixon. Por otro lado, a pesar de sus esfuerzos, las pruebas finalmente terminaron y las explosiones fueron lo suficientemente potentes como para sacudir todo el hotel donde se hospedaba. Tras soportar la vida turbulenta y a veces caótica de su esposo, Jean Peters solicitó el divorcio de Hughes en 1970. Hughes fue el objeto de su demanda de divorcio. Dado que ambos habían dejado de vivir juntos muchos años antes, esta fue una oportunidad para que finalmente tomaran caminos separados y se distanciaran aún más. Solicitó una pensión alimenticia vitalicia de $70,000 anuales, ajustada a la inflación, y renunció a toda reclamación sobre la herencia de Hughes, declarando que no deseaba ninguna parte de ella. Aunque Hughes le ofreció un acuerdo extrajudicial superior a $1 millón, ella lo rechazó. Se negó a revelar detalles de su vida con Hughes, a pesar de haber rechazado numerosas ofertas lucrativas de editores y biógrafos, según afirmaron los colaboradores de Hughes. Hughes nunca habló mal de ella, y ella, a su vez, se negó a revelar detalles de su relación. Lo único que Peters dijo fue que no había visto a Hughes en varios años antes de su divorcio y que la única forma en que se había comunicado con él había sido por teléfono. El Hotel Intercontinental de Nicaragua, ubicado cerca del lago Managua, era el lugar donde Hughes buscaba paz y seguridad. Tras el terremoto de magnitud 6.5 que sacudió Managua en diciembre de 1972, se trasladó a una enorme tienda de campaña frente al hotel como medida de precaución. Los días siguientes, se dirigió al Palacio Nacional de Nicaragua y se hospedó allí como huésped de Anastasio Somoza Debayle. Al día siguiente, abordó un avión privado y viajó a Florida.
Posteriormente se mudó al ático que había adquirido recientemente en el Xanadu Princess Resort, ubicado en la isla de Gran Bahama. Durante los últimos 4 años de su vida, pasó la mayor parte del tiempo viviendo en el Xanadu Beach Resort and Marina Penthouse. Invirtió $300 millones en sus numerosas propiedades en Las Vegas. En 1972, el novelista Clifford Irving fue noticia al afirmar que había coescrito y autorizado la autobiografía de Hughes. La afirmación de Irving generó controversia. Irving declaró que él y Hughes se comunicaban por correo postal y presentó como prueba cartas manuscritas que, según se decía, Hughes había recibido como respuesta a su correspondencia. La editorial McGraw-Hill, Inc. fue engañada y creyó erróneamente la autenticidad del texto. Hughes, por su parte, era tan reservado que no negó públicamente la afirmación de Irving de inmediato. Como resultado, muchos dieron por sentado que el libro de Irving era verídico. Antes de la publicación del libro, Hughes finalmente condenó a Irving en una teleconferencia a la que asistieron periodistas que conocía personalmente. Entre ellos se encontraban James Bacon de Hearst Papers, Marvin Miles de Los Angeles Times, Vernon Scott de United Press International, Roy Neal de NBC News, Gene Hunsaker de Associated Press, Wayne Thomas del Chicago Tribune y Gladwin Hill del New York Times. Por fin, se destapó todo el engaño. El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos emitió una citación a Irving para obligarlo a presentar muestras representativas de su escritura. Tras la investigación del Servicio de Inspección Postal, Irving fue acusado y finalmente declarado culpable de hacer uso no autorizado del servicio postal. Su detención duró 17 meses. No se sabe con certeza si Hughes participó en la teleconferencia, ya que la película F for Fake, dirigida por Orson Welles y estrenada en 1974, incluía un segmento sobre el fraude de la autobiografía que Hughes había escrito. El libro, The Hoax, escrito por Clifford Irving, que detalla las experiencias de varias personas durante estos sucesos, se publicó en el Reino Unido en 1977. Estos eventos también sirvieron de inspiración para la película The Hoax, estrenada en 2006 y protagonizada por Richard Gere, Muerte y legado. Se cree que Hughes falleció el 5 de abril de 1976, alrededor de la 1:27 p.m., a bordo de un Learjet 24BN 855W, propiedad de Robert Graff, y pilotado por Roger Sutton y Jeff Abrams. Su destino era el Hospital Metodista de Houston, Texas, y viajaba desde su ático en el Hotel Princesa de Acapulco, ahora conocido como Princesa Mundo Imperial, en México. Es posible que su abuso de sustancias, sumado a su tendencia a aislarse, lo hiciera casi irreconocible. El FBI necesitó utilizar huellas dactilares para identificar el cuerpo, ya que tenía el cabello, la barba, las uñas de las manos y de los pies largos. Además, su imponente estatura medía 6 pies y 4 pulgadas, aunque pesaba solo 42 kilos. John T. Conover fue quien logró identificar a Howard Hughes cuando su cuerpo fue llevado a la morgue de Houston el día de su fallecimiento. Debido a su profunda transformación, era casi irreconocible. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue insuficiencia renal. Durante la investigación del abuso de sustancias de Hughes, que duró 18 meses, se reveló que alguien le había administrado una inyección letal de analgésico a un hombre inconsciente. Esta inyección era innecesaria y muy probablemente le causó la muerte. Además de tener úlceras por presión, estaba desnutrido. Aunque sus riñones estaban dañados, todos sus demás órganos internos, incluido el cerebro, se consideraban en perfecto estado, ya que no había evidencia de daño o enfermedad. Las radiografías mostraron que 5 agujas hipodérmicas se habían fracturado en la carne de sus brazos. Mediante jeringas de vidrio con agujas metálicas fácilmente extraíbles, Hughes se había inyectado codeína en los músculos. Se ha demostrado, mediante el testimonio jurado de sus asistentes personales y médicos, que desarrolló una adicción al sedante Valium. Como ermitaño absoluto que vivía en una sucesión de áticos recónditos, consumía dosis masivas de pastillas azules de 10 miligramos. Sus asistentes anotaban diligentemente estas pastillas como BB, acrónimo de Bombarderos Azules, en el registro diario que llevaban a partir de entonces.
Hubo varias ocasiones en las que Hughes ingirió hasta 40 miligramos de una sola vez, una dosis superior a la medicación diaria recomendada para personas con trastornos mentales. Tras tomar la pastilla, se quedaba dormido durante varias horas. Fue enterrado en el cementerio Glenwood de Houston, cerca de las tumbas de sus padres, quienes, según se dice, sobrevivieron. Tras su fallecimiento, Hughes se convirtió en el centro de varias teorías conspirativas, en su mayoría desacreditadas, que sugerían que había fingido su muerte. Una de las acusaciones más importantes provino del ex mayor general Mark Music, quien se desempeñó como subsecretario de la Fuerza Aérea. Music afirmó que Hughes continuó viviendo bajo una identidad falsa hasta el día de su fallecimiento, el 15 de noviembre de 2001, en Troy, Alabama. Un testamento escrito a mano fue hallado en el escritorio de un funcionario de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Salt Lake City, Utah, aproximadamente 3 semanas después del fallecimiento. El supuesto mormón legó $1.560 millones a diversas organizaciones benéficas, incluyendo $625 millones al Instituto Médico Howard Hughes, casi $470 millones a ejecutivos y asesores de la compañía, $156 millones a su primo William Loomis, y $156 millones divididos equitativamente entre sus dos exesposas, Ella Rice y Jim Peters. Se entregaron otros $156 millones a Melvin Dummar, propietario de una gasolinera, quien declaró a la prensa que en 1967 vio a un hombre andrajoso y sucio tirado en la carretera US 95, a tan solo 240 kilómetros al norte de Las Vegas. El individuo solicitó ir a Las Vegas. Dummar lo dejó en el Hotel Sands y afirmó que, antes de su llegada, el hombre se identificó como Hughes. Posteriormente, Dummar declaró que un individuo desconocido visitó su gasolinera pocos días después del fallecimiento de Hughes y dejó un sobre con el testamento sobre su escritorio. Esto ocurrió después de que Hughes hubiera fallecido. Sin tener claro si el testamento era auténtico y sin saber qué hacer, Dummar lo dejó en la oficina de la Iglesia Sud. En 1978, un tribunal de Nevada dictaminó que el documento mormón era fraudulento, y Hughes falleció sin dejar testamento. La historia de Dummar fue posteriormente adaptada por Jonathan Demme en la película Melvin y Howard, estrenada en 1980. En 1983, el legado de $2.500 millones que Hughes había dejado fue finalmente distribuido entre 22 familiares, uno de los cuales era William Loomis, quien actualmente funge como fideicomisario del Instituto Médico Howard Hughes. Según la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el avión perteneciente a Hughes estaba en posesión del Instituto Médico Howard Hughes, que posteriormente lo vendió a General Motors por $5,2 millones en 1985. Las reclamaciones presentadas por los estados de California y Texas, que alegaban que se les debían impuestos de sucesión, fueron desestimadas por el tribunal. Terry Moore, quien afirmó que ella y Hughes se casaron en secreto a bordo de un barco en aguas internacionales cerca de México en 1949 y nunca se divorciaron, recibió una suma desconocida de la herencia de Hughes en 1984. Moore alegó que Hughes y ella nunca se divorciaron. Howard Hughes afirmó en su momento ser multimillonario. Se estima que su patrimonio asciende a $2.500 millones y se ha convertido en objeto de una batalla legal que se ha prolongado durante 34 años e involucra a más de 600 personas que reclaman ser sus herederos. El caos que se desató tras su fallecimiento ilustra a la perfección los problemas que pueden surgir como consecuencia de una planificación patrimonial inadecuada. Debido a que Hughes no dejó testamento, su patrimonio se vio sometido a un largo proceso sucesorio, durante el cual varias partes compitieron por una parte de su herencia. Finalmente, el patrimonio se resolvió tras años de litigios y la acumulación de millones de dólares en gastos legales. En vida, Hughes fue el empleador privado más prominente del estado de Nevada y sirvió de tapadera para las actividades del Glomar Explorer de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Los ejecutivos de Summa Corp, empresa que Hughes controlaba en solitario y que seguía gestionando su enorme patrimonio inmobiliario, casinos y hoteles, además de su aerolínea,
Afirmaron que el anciano era atento y dirigía todo desde la sombra. Hughes era el único propietario de Summa Corp. En realidad, llevaba una vida completamente desordenada. El diario que llevaba, citado como prueba en el proceso judicial en curso, revela que pasaba la mayor parte del tiempo despierto viendo películas de suspense, yendo al baño y experimentando con sus comidas. Hughes sufría de estreñimiento desde hacía varios años. Solía comer un solo trozo de pollo durante 2 horas, mordisqueándolo. Mientras veía el archivo Ipcress, una película de los años 60 sobre el lavado de cerebro, Hughes escribió una emotiva nota en su diario el 9 de noviembre de 1971 a las 10 de la mañana. Según un asistente, Hughes no pudo soportar la escena de tortura del rollo 3. Esto se debe probablemente a que él mismo había sido torturado. Los actos de Hughes causaron un sufrimiento inmenso a muchas personas. A lo largo de su vida, enfrentó repetidamente a amigos y adversarios, sentando así las bases para la lucha de poder que finalmente se desataría. Es una leyenda, pero no es alguien a quien se deba imitar de ninguna manera. ¿Qué opinas de la vida de Howard Hughes? Comparte tus ideas en la Hi Home de comentarios. Gracias por ver el video. Si te gustó, pasa al siguiente.